se una No, neurosis, ¿no? al revés. Los médicos necesitaban ese diagnóstico primero. Pero mire, aquí dice, la decisión acerca del diagnóstico y la variedad de terapia debe tomarse antes de disponer de esa noticia en profundidad. O sea, ¿cómo iban a tomar antes la decisión del diagnóstico y de la terapia que se iba a llevar a cabo? Entonces, como médicamente, no va al médico, le preguntan algunas cosas, y lo que hace primero, sí o sí, el médico es diagnostica, y luego a partir del diagnóstico da una terapéutica. Lo propone Freud, que todavía, ya lo he comentado en varias veces, eso no es psicoanálisis, pero eso se sostiene en el psicoanálisis. Freud propone que no, que esta forma de trabajo no es necesario para eso que se está estableciendo. Se puede empezar a trabajar y que el diagnóstico es posterior. Desde luego, es importante. No quiere decir que entonces el diagnóstico como que pase a un segundo término, o que no es importante, sino simplemente pasa a un segundo término al hacer una construcción teórica tal cual del caso. En tanto, la gran variedad de la psiconeurosis. Lo que entendí después de eso justamente era que él como que llevar a cabo eso, Ajá. se dio cuenta que no había respuestas favorables en muchos de los casos, porque decía que muchos mostraban síntomas, por ejemplo, histéricos, y se dejaban llevar por eso para decir que eso era estéril. Y entonces dice que él se veía obligado a tomar el método como catártico para curar eso, que es el método de Brewer, ¿no? Ajá. Entonces decía que luego aplicaba, por ejemplo, ese método a los que diagnosticaban como histeria. Ajá. Y que no habían respuestas muy favorables en muchos casos. Y luego aplicaba ese método también a Neurastenia, neurosis de angustia, a neuróticos, y decía que había neurosis donde no aparecía tal cual sintomatología de la histeria, y aún así servía el método catártico. Servía con esa neurosis, aunque se supone que en teoría no debería funcionar, porque no era una histeria, se estaba trabajando lo que era para la histeria, lo que era la neurosis. Y otro de los problemas que tenía es que la histeria la había catalogado como algo muy separado de la neurosis, cuando realmente dice que era algo que iba como de cierta forma... ¿De la mano? Sí. Creo que algo que Todo lo que está en el... Yo no leo. No tienes vergüenza. No. Es que los chismes, ¿no? Los Si chismes me de- chismearan menos, pondría más atención. Los chismes de oficinas también. Yo entro a las 7:30. 8:30 y voy a mi lugar de trabajo. Y 8:30 es juntarnos con el café y platicar. no era nadie. Pero sí, pues como hay afinidad en eso que se empieza a descubrir ahí Freud, no es necesario el diagnóstico previo. No hallo, no hallo en particular donde esclarece eso. Pero bueno, parte de eso lo elaboramos la vez pasada, también a raíz de que no únicamente por indicios se puede establecer un diagnóstico. Que nos encontremos algo muy similar o parecido, no forzosamente ya no debería de dar entrada a diagnosticar. Porque bueno, ahí Freud, como también dialogamos la vez pasada, existe algo así como neurosis mixtas, aunque luego ya se va a hacer así como una separación, una histeria, y a lo mejor esa histeria puede tener cosas muy obsesivas, o eso es una obsesión y puede tener cosas muy fóbicas, cosas por el estilo, sin ningún problema.
Bueno, ¿qué más se hallaron por ahí? Yo tengo una duda. A ver. Es que, por ejemplo, decía Ajá. que se va a trabajar con la resistencia y que cuando se van venciendo las resistencias o las resistencias van como cediendo de alguna forma, Ujú. se está buscando como hilos o jalar hilos para llegar a una representación patógena. Pero el concepto de representación patógena, entiendo que no solamente es una sola representación, Ujú. sino son un conjunto de representaciones patógenas que crean un todo. ¿Cómo se van a, cómo se comprende o cómo se entiende una representación patógena? O sea, porque decía que la representación se convertía patógena cuando existía por la represión y cuando había como expulsión. Ujú. Pero ¿cómo se encuentra o cómo se lee o cómo se entiende una representación patógena ya en el discurso? ¿O cómo se reconoce que es una representación patógena o cómo puedes identificar una representación patógena? Porque a lo mejor lo estoy queriendo ver como si fuera una sola y la encontraste y es esa, pero Ujú. entiendo que son varias, o sea, como que es un conjunto de todo, pero no sé cómo se trabajaría con una representación patógena. Ujú. Bueno, creo haber entendido, pero sí, miren, vamos ahí a donde está lo de la estratificación triple. Ah, sí, tampoco, eso sí no lo entendí, eso sí no comprendí qué no sería. Está genial porque de alguna manera ya es una pequeña elaboración de lo que es un aparato psíquico. Eh, y bueno, a lo mejor ahí todavía no le ponen los nombres que conocemos, pero ahí están en papel esas formaciones. Bueno, si alguien ubica la página, creo que ya es más o menos como a la mitad Sí. del punto del capítulo. Ah, ya lo oye, no es cierto. Mm. Es en la página 294, ¿no? Dice estratificados de manera concéntrica en torno al núcleo patógeno. Ujú. Entonces, el párrafo empieza con el material psíquico. Bueno, creo que sí andamos por donde mismo. El material psíquico de una tal histeria. Sí, no, 93. ¿Qué página dice? Sí, ya. En la 93 comienza lo de material psíquico de Ya. 293. ¿De qué, no? ¿De qué? ¿De qué editorial? Ah, de esa. ¿De Sí, los 93? sí. El material psíquico. Ah, sí. Compártale al compañero Pacheco también, por favor. Bueno, ¿alguien lee, por favor, los dos? Bueno, lea, por favor. Quien quiera. ¿El primer párrafo? Ajá. Y yo, el material psíquico de una histeria así se figura como un producto multidimensional de por qué lo menos triple, de por lo menos triple estratificación. Espero poder justificar pronto de este modo de expresión figurado. En primer lugar, estuvieron presentes un núcleo de recuerdos de vivencias o de ideaciones de pensamientos, en los cuales ha culminado el momento traumático o halló su plasmación más pura la idea patógena. Ahí o más. Un poquillo más, hasta donde dice algo de lineal. En torno de este núcleo hallamos una muchedumbre, a menudo de increíble riqueza, de un material anémico de diversa índole que en el análisis es preciso reelaborar, no sé cómo se pronuncia esa palabra, y presenta, como dijimos, un triple ordenamiento. Primero, es inequívoco un ordenamiento lineal cronológico que tiene lugar dentro de cada tema singular. Como ejemplo, me limito a citar el ordenamiento en el análisis de Hanau por Bredner.
El tema era el de volverse sorda, de no oír. Y luego, Este se diferenció luego siguiendo 7 condiciones y bajo cada uno de estos títulos se agruparon entre 10 y más de 100 recuerdos singulares en secuencia cronológica. Era como si se exhumara un archivo mantenido en perfecto orden. En el análisis de mi paciente, Emi Von N., se contienen parecidos fascículos de recuerdos, si bien no fueron expuestos en enumeración tan exhaustiva. Ellos forman de cualquier modo un rasgo general de todo análisis y afloran cada vez en un orden cronológico tan infalible como lo es el de la secuencia de los días de la semana o de los meses. En una persona de mente normal. Además, dificulta el trabajo del análisis por la peculiaridad de invertir la reproducción, la secuencia de su génesis. La evidencia más fresca y reciente del fascículo aparece primero como hoja de cubierta y la hoja de cierre está constituida por aquella impresión con que en realidad empezó la serie. entonces hagan de cuenta que ahí en realidad es como por qué se opera de esa manera en ciertas resistencias. Freud elabora esa cuestión como de que el aparato psíquico está estratificado, compuesto como de capas diversas. Creo que sin mucho lío es como una primera elaboración de luego eso que se va a establecer como consciente, inconsciente y demás. Consciente, inconsciente y preconsciente, la primera tópica. Sobre todo en los lineamientos de cómo funcionan esas cosas. La primera la línea, dice, es como cuando llegan los pacientes y cuentan hacia atrás, o cuentan ordenadamente las cosas. Eso, para bien o para mal, casi nunca sucede. A veces sí, a veces no, y es más uno el que empieza a recabar información para tratar de ir ubicando esos elementos cronológicos. En el entendido sobre todo de que este tiempo cronológico no es propio del inconsciente. Esa característica esencial del inconsciente es atemporal. Entonces ya hay una segunda elaboración, por decirlo de alguna manera. Una elaboración secundaria propiamente hablando en términos de interpretación de los sueños. Entonces, digámoslo así, que si estamos buscando esa representación patógena, pues podemos volver a plantear esa cosa que les dibujaba la vez pasada. Es más o menos como cierta elaboración freudiana de cómo estaría establecida la asociación entre diversos elementos y por qué los síntomas pues nunca son unidireccionales, unívocos o de una sola situación, sino como lo establece incluso creo en ese texto, siempre se trata de cosas sobredeterminadas, es decir, que tienen una gama de cuestiones de por qué eso está conectado de esta manera. Entonces aquí digamos que se establece así como que, primero fue esto y esto. Hay ocasiones en que eso se puede establecer ahora sí como una cuestión lineal, cronológica. Pero eso ya es como una elaboración propiamente consciente. Todavía no lo dice así. Y que de alguna forma como que buscar la representación patógena puede funcionar en tratar de ir buscando eso de aquí. En irla buscando en esta línea cronológica. Ahora, ¿cómo podríamos ubicar ahí una representación patógena? Porque de repente se producen lagunas. Tomando el ejemplo de un recuerdo encubridor. Que tengo un recuerdo, no tengo idea de cómo ni por qué, pero yo despierto, y no sé, despierto y ya estoy así aquí con ustedes. Estoy diciendo esto y de repente ya no recuerdo absolutamente nada más. Entonces, hay un pequeño recuerdo y más o menos se puede ubicar. Pues yo tenía 5 años, o 25, 35, los que quieran.
pero está inconexo y ahí hay lagunas. Hay algo que en sí mismo no se puede como establecer. Y ahí sería como intentar llenar, cuando Freud habla muchas veces de que el psicoanálisis llena lagunas, bueno, no se trata de que forzosamente conectemos ese recuerdo, sino que, como en ese caso de un recuerdo encubridor, a lo mejor esto en realidad nunca pasó y esa fue una producción propia de la fantasía. Y ahí, digámoslo así, podemos descubrir qué sería lo patógeno en esa elaboración de lo mm, de la neurosis o aquello que buscamos. ¿Eso cómo puede aparecer? Bueno, pues con las formaciones del inconsciente, los recuerdos encubridores, los sueños, los chistes, y así. Dejen cambio esta cosa, ya no me acuerdo cómo se pone. Pues nada más estamos, Voy a tomar una foto, güey. sí, tú y yo, Xochitl. Sí, me parece que sí. Entonces no le cambies. Bueno, esa es la primera, como que se establece una cronología. Pero incluso hasta véanlo con los niños, cómo hay mucha dificultad en reconocer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hoy, mañana. Una sobrina pequeña que para referirse al pasado dice, oye, mañana te acuerdas que bla, bla, bla. Es una cuestión así que nos causa mucha ternura, pero que también nos ayuda a establecer cómo eso psíquico se va formando o se comporta. Y cuando de repente entonces hay lagunas o hay saltos cronológicos o incluso no se recuerda nada sobre una época, y hay algo que buscar. Esta es así como que la más famosilla de la forma de trabajar freudiana, ¿no? Pero por ejemplo, ahí cuando había algo, pues de lo que hacía era ponerlo de la mano y así. Actualmente, cuando hay algo que... ¿Silencio? Escuchar primero, asociar. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué piensa al respecto de ello? ¿Qué siente? ¿Por qué eso llama la atención? Investigar. Entonces, cuando la persona menciona cosas como, es que no recuerdo, como que esa época de mi vida, no sé, como que ya no me acuerdo, bueno, pasó de noche, ¿no? Nosotros tenemos la tarea de investigar allí, de A lo explorar. mejor en ese momento sí es pertinente, pero hay que recordar que, bueno, si ahí Freud dice, ahí entonces hay que dedicarnos, es porque ahí todavía es un tratamiento sintomático. Pero ya en un psicoanálisis ya no nos enfocaríamos directamente en eso. Lo podemos almacenar, o a lo mejor podemos recordar otras cosas que nos ha dicho, o qué sé yo, y vamos más o menos ahí llenando algunos huecos, o le presentamos, oiga, usted dice que no se acuerda de eso, pero hace tiempo me contó esto y lo otro. Y ya de repente entonces ahí entra un sinsentido, y cuando menos más que señalarlo así de que me está mintiendo, pues eso está curioso, ¿no? Creo que está genial de cuando dice Freud, hay que ganarnos un aliado para investigar eso. Se interese también Ujú. investigar. Entonces no es así como de que, oiga, usted me está mintiendo, sino hay algo como que no concuerda en eso que usted ha hablado. Y de repente, entonces, bueno, puede ser que le pase de largo, más probable, o puede ser que de verdad eso insiste a investigar qué sucedió ahí. Pero esto estructural, pero esto descriptivo, de cómo se elabora en un primer momento el discurso. Cuando habla de la temporalidad, también se refiere como cómo funciona en cuanto a la temporalidad sobre dos elementos que existen allí y podrían ser como atemporales porque se vivencian la primera vez esa cuestión que no genera una patología de esa manera, pero hay un segundo tiempo donde eso va a tener un significado diferente y esa significación que se le da a esa primera acción es la que genera el conflicto en la persona. Más o menos también por ahí va con lo de la temporalidad. Sí. También, bueno, en el sentido de que no es que ubiquemos aquí ya el origen, recuerden eso, pues eso está sobredeterminado, ahí lo señala Freud también en este texto. No es que haya una única cosa que ocasionó eso y que entonces lo descubrimos y esa cosa queda solucionada.
Eso siempre tiene una serie de variedades. Lo que hace que no haya una cosa. ¿Por qué viene? No, es que mi mamá no me quiere. ¿Por qué no lo quiere? Ah, es que yo le quebré unas cosas cuando era niño. Ahí hay una descripción temporal, cronológica. Y es una forma de establecer sobre todo un sentido. Bueno, esto ya no viene en el texto así tal cual. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, romper ese sentido, eso no ocurrió así. Bueno, pero no le vamos a decir, oiga, eso no ocurrió así, sino hábleme más de eso, y no sé qué tanto. Entonces resulta que pues, no eran las figuras las que rompió, ahí pasaron otras infinidades de cosas. Como cuando dice en el ejemplo de la chava a la que se le muere el perro. ¿Se acuerdan de eso? Sí. No era el perro, sino que de repente entonces eso la dejaba sola. Y eso volvió a aparecer en otro momento que se muere el tío y se queda otra vez sola. Pero en sí, por sí mismo, no es ese hecho en particular, sino era el único familiar o era mi única compañía y eso me deja sola frente a una serie de cuestiones. Ese ejemplo que presenta Freud. Digo, aunque no se diga así, pero ella se puede observar la falta. Sí, pero miren, hay Todavía una, no llegamos a eso. pero pues ya lo podemos decir otra vez. Pero es una forma en que eso ya nos invita a investigar. E incluso más o menos cuando de repente a lo mejor cuentan todo eso desordenado, nosotros intentamos poner cierto orden, aunque no es forzoso, empiezan a salir cosas como que no tienen concordancia entre sí. Insisto, no es decir, eso no tiene sentido, que esté haciendo güey o qué sé yo, sino ¿por qué entonces eso se ha establecido de esta manera? Que permite establecer un sentido y abordar una imagen que no es así. Quedan otras cosas, que digamos que esas serían las representaciones patógenas, descriptivamente, o haciendo un trabajo descriptivo o lineal cronológico. Una forma de tratar de llegar a eso que está produciendo el síntoma. Pero insisto, eso es muy complejo por varios sentidos. No es el principal, porque pues, una de las características esenciales del inconsciente es que eso es atemporal. Más o menos le resuelvo la duda. Bueno, ¿y queda más o menos eso claro o no? Bueno, ya por último, No, diga. entonces ya cuando la representación patógena entra a la asociación, ya deja de ser patógena o en realidad, Eso está bien interesante. o sea, o como a qué se refiere cuando ya se le puso la palabra, o sea, sí entiendo más o menos, pero no, o sea, sí entiendo que a lo mejor entra como a lo simbólico y así, pero no sé cómo, si en realidad deja de ser patógeno o solamente Se verbaliza, Ajá, sí. pero eso lleva todavía un buen de tramo. Bueno, déjenlo ubico, más o menos eso por dónde puede estar. Bueno, miren, lo leo así rápido. Dice, esta variación de intensidad por parte del síntoma histérico se repite cada vez que se acomete un nuevo recuerdo patógeno respecto de él. Podríamos decir que el síntoma está durante todo el tiempo a la orden del día. Es decir, así como que de repente se mueve de acá, de cierta representación patógena, y como estaba asociada a otra, se mueve esa otra, y luego esa otra, esa otra, esa otra, y así. Si es necesario abandonar por un tiempo el hilo del que cuelga ese síntoma, el mismo se retirará por la oscuridad para resurgir en un periodo posterior del análisis. Este juego dura hasta que el síntoma se resuelve definitivamente por la elaboración. ¿Y qué es elaborar un síntoma? No, eso es una cosa complejísima. Porque obviamente es totalmente diferente que asociar. Se termina asociando, a lo mejor se puede recordar algo, pero es una pregunta que regularmente han surgido muchas. De Magda, estas cosas están buenísimas. Se las voy a robar. Es una pregunta que regularmente suele surgir como que, ¿de qué sirve recordar? Eso no resuelve nada. También no, eso no cambia forzosamente porque nosotros decimos algo.
Nosotros decimos algo y puede pasar de largo, muchas veces, hasta que eso entra en juego en la persona, hasta que hay una elaboración. Eso a veces se llama elaboración psíquica, otras veces lo podemos hallar como un acto psíquico. Y es una cosa bien compleja porque entonces, ¿qué hacemos con eso patógeno? ¿Cómo se reinserta en la vida? ¿Saben? Eso es como propio del sujeto. Eso es algo que el sujeto va a elaborar. Si nosotros dijéramos, eso se elabora de esta manera, entonces eso es sugestivo. O ya estamos diciendo, estaríamos operando así como, yo me la sé de todas, todas, aquí está la respuesta, y eso puede ser muy perjudicial. Aparte de que no va a haber esa propia elaboración. Es así como cuando vamos a una charla y va alguien este, motivacional y nos da unas palabras así geniales y salimos a la orden del día motivadísimos y demás, pero al día siguiente la cosa es exactamente igual, porque no se hizo una elaboración. Se exasperaron los sentimientos en ese momento, pero nada se logró. Eso ya sería como una función ya más, mucho más elaborada y más compleja. Uh-huh. Esto de la elaboración y del acto, si quieren lo podemos investigar, vienen algunas cosillas en la interpretación de los sueños, pero eso es una cosa complejísima y eso tarda en surgir. Bueno, no tarda, no se imagínense así como de que meses o años o así, pero eso no es como que cuando decimos eso, sino incluso es hasta retrospectivo de que vamos por la vida, sucede evento X y decimos, eso ya me había dicho mi psicólogo, lo que sea. Entonces ahí como que es una cosa súper rara, porque hasta como que podríamos ver que el tiempo humano en realidad no es cronológico, porque entonces hasta este momento esto queda claro, pero es que aquí ya se hicieron algunos desarrollos. Pero como que hasta aquí, ¡fum!, es que realmente eso inconsciente ha pasado a ser consciente, aunque más o menos ya lo sabíamos, lo habíamos estado pensando y así. Pregúntame, Amanda. No. Pregúnteme, Amanda. No, estoy entendiendo. Esa cuestión de la elaboración está, o del acto psíquico, porque eso no se encuentra nunca así como algo tal cual. Es interesante porque entonces, bueno, no sé ustedes, pero piénselo hasta en sus propios procesos o hasta lo que puedan escuchar de sus pacientes, cosas como que esto cambió, pero me di cuenta cuándo. Y bueno, ya si ustedes investigan, a lo mejor para la persona, el paciente, el analizante, va a poder enumerar mil cosas de por qué eso cambió y muchas veces jamás en la vida dicen, fue porque usted dijo y hablamos sobre eso, entonces llegamos a tal conclusión. No, eso casi nunca sucede. Creo que donde podría más suceder ese tipo de cosas es cuando en otro tipo de terapéuticas donde se les comparten técnicas Ajá. y ahí las personas se pueden referir directamente, claro, porque bueno, en mi caso personal yo he escuchado, no de pacientes, sino de amistades que luego, pues, no sé, uno habla de un conflicto, lo que sea. A mí me sirvió mucho que me dijo un psicólogo, haz un diario, lo que sea, o enumera cosas que están bien, mal, bla, 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 como las comentan en ese sentido, en el que sí le dan peso Uh-huh. por las técnicas, pues, y en psicoanálisis es como para ellos de, pues, nada más hablo, pero no me dice qué hacer y no me dice nada, y sin saber que ahí realmente están pasando muchas cosas, ¿no? Entonces, esa cuestión de verbalizar, súper compleja en realidad, no nada más hablar. Eso realmente como que se enuncia tal cual. La palabra enunciación se refiere a que, así como cuando decimos,
se dice ese dicho de ¿por qué no por qué no haces lo que dices? La enunciación es que hacemos aquello que se ha dicho. Está muy lindo eso del acto analítico. Creo que es de las cosas que más llega a desarrollar Lacan. Pero bueno, de momento no nos vamos a meter por allá. Nos podemos meter por allá si quieren, pero de momento no. Bueno, entonces miren, ahí es una forma de ubicar eso. Ya está estableciendo como toda una cuestión teórica de por qué se establece así y por cómo está establecido eso psíquico. Y luego está el otro de concéntricamente. Bueno, no sé si cambia un poco en la traducción. Eso es a una manera estructural. ¿Qué quiere decir eso? Cuando esa idea se asocia con otra. Así como cuando eh, se me van ahorita. Como cuando en psicopatología de la vida cotidiana a Freud se le olvida el pintor Signorelli y aquí se asocian otros dos pintores que surgen en su memoria, Celli y Voltrafio. Esta desaparece porque esta está asociada con una cuestión de culpa, otra cuestión de sexualidad, la muerte, y luego esa termina estando asociada con suicidio, y luego estas terminan estando asociadas con una paciente que se suicidó por una problemática sexual y ante la cual Freud siente culpa. O sea, terminan asociando, no cronológicamente, sino en torno a un tema. Podemos poner concéntricamente o en torno a un tema. ¿Cómo se pueden ir asociando eso? Como en el ejemplo que da Freud de la mujer que nada más soltaba palabras sueltas. Se dice vigilante, amizón, que suelta así nada más palabras. ¿Y qué dice Freud? ¿Eso qué? O la otra que nada más se le aparecen imágenes. Cruz, una cruz oscura, unos símbolos bien raros. Y que dice Freud, pues, puedo pensar que es cirílico, pero quién sabe. Y ya hasta que se tiene todos esos al respecto del tema, algo se puede establecer. Por eso es importante que incluso, como que cuando se presentan temas distintos en una sesión o en un sueño incluso, eso tiene relación. En apariencia, ¿no? Hablan de tema X al inicio o nada más durante 2 segundos y de repente el tema de la sesión torna sobre otra cuestión. Ahí hay una asociación concéntrica, esas cosas están relacionadas. ¿Cómo? Bueno, ahí habría que descubrir que de alguna forma lo que terminó asociando eso sería como la representación patógena. Me surgió de la interpretación de los años, Ajá. cuando decía que ah, lo que la gente decía que había que leerse como todo, porque, y que no se podía ver las palabras como un símbolo. Soñé como que se me caían los dientes y que se caigan los dientes tiene un significado. No, que tenían que leerse como una especie de jeroglíficos donde cada persona pusiera el significado de lo que sueña a partir de la asociación de lo que eso le traía. Por ejemplo, pues soñé que se me cayeron los dientes y vi qué significaba, que, no sé, se va a morir mi mamá o lo que sea, ¿no? ¿Qué le preocupa o qué piensa con relación a eso? Y ya más bien no se trata de que realmente soñar eso signifique que se va a morir la madre, sino la asociación que se hace a partir de lo que esa persona piensa cuando habla sobre el sueño, ¿no? Sí, no es forzosamente que entonces Freud estaba reprimiendo a Signorelli porque esto es un significante de culpa y así, sino por todo eso otro. Y para no recordar todo eso otro, bueno, aquí se corta la asociación. Me estoy dando cuenta de algo, no sé si puede hacer eso, pero cuando estoy intentando explicar algo, hago movimientos con las manos como si eso pudiera dar la explicación de lo que quiero transmitir.
Pero mira, el lenguaje no está despegado del cuerpo. Ajá, no, Lo utilizamos siempre. no se está Cuando estamos hablando con amigos. Interesante. Luego, como que hasta cuando usamos una palabra en particular, eso siempre se hace de cierta forma. No sé si se ha fijado. Bueno, cosas peculiares del lenguaje de los seres humanos, entre otras tantas cosas. Entonces, miren, como que habría que plantear, así como que hay una intervención cuando la cosa se plantea descriptivamente. Hay una intervención cuando la cosa se plantea concéntricamente. Y hay otra intervención cuando eso funciona dinámicamente. Cuando dice Freud que eso está como que tan separado entre sí. Incluso, miren, sin mucho forzar para nada las cosas, creo yo, aquí está la inflación, aquí está desplazamiento, y aquí, pues, ¿qué podríamos poner? Como la cuestión histórica tal cual. Histórica, simbólica. ¿Cómo se elabora un sueño? No es que Freud de repente dijera, aquí podemos meter los sueños. Sí, el trabajo mismo lo iba llevando para allá. Ahí está la condensación, ahí está el desplazamiento. Tiene brincos así, que de repente lleva un término muy lejano en apariencia, pero que en sí mismo tiene un sentido particular. Entonces, ¿dónde estaría la representación patógena? Pues deshaciendo eso. Es una forma de presentar eso en particular. No trabaja psíquicamente esa cuestión. Es, bueno, insisto, ahí no lo menciona así. Acá, creo. Las cosas tampoco, porque son un poco posteriores, pero sin ningún problema, eso es lo que luego adquiere estos nombres. Ya la interpretación del sueño y que funciona para establecer esa cuestión de la estructura analítica. Por eso les decía que si bien de alguna manera eso es catártico, y bueno, todavía hay hipnosis y luego está esa cuestión bien rara. Yo me acuerdo que la primera vez, no sé qué les haya parecido a ustedes cuando leía eso de Freud, acercándose y presionando a los pacientes, parecía una cosa bien chistosa. Y decía, Una duda, pero ese del tema anterior que estaban viendo, nada más que me causó pero a ver, cuéntenos, ¿por qué lo asoció? yo en análisis, ¿verdad? Cuando yo era chica, cuando yo nací, ¿de qué estaba hablando? No se crea, era una broma. No, pues para acordarme que la pregunta que Bueno, ya ni me acuerdo que estaba. La cuestión de la técnica de concentración. Bueno, eso ya no es psicoanálisis. ya. Eso No, sí, pero eso es como el último punto antes de que eso se transformara en asociación libre. Que precisamente es algo con el tema de la hipnosis, que decía que había que dejar como en una conciencia normal, hablando no sé qué fue. A ver, no, a lo mejor y lo anoté. Aquí dice, y lo lleva a su rectificación asociativa al introducirla en la conciencia normal. Es cuando habla de cómo produce los efectos del método catártico, como de las comunicaciones preliminares. Les digo, es muy anterior el tema, pero dice que se cancela la acción de la representación no abreaccionada porque permite al afecto estrangulado el recurso a través del decir y lo lleva hasta su rectificación asociativa al introducirla en la conciencia normal. En estado de hipnosis ligera, esa es mi duda, cuando dice conciencia normal y luego
entre paréntesis, pone en estado de hipnosis ligera. ¿A qué se refiere con eso de conciencia normal, pero en hipnosis Ya ligera? conciencia normal, como despierto, como que ya es consciente de eso, Pero como ¿por que qué? ya lo recuerda, ya lo escucha, ya lo verbalizó y demás. Ajá. Conciencia normal, bueno, O sea, en sí, conciencia normal no hay tema, más bien el tema es donde pone Ajá. veces en un estado de hipnosis ligera. Bueno, mira, sí, a lo mejor puede haber tema ahí en eso, en lo de conciencia normal. Entonces, si se fijan, todavía está esto mucho que aparece en algunos apartados en el texto, como de la doble conciencia. Entonces, esa doble conciencia plantea que hay una conciencia como hipnoide, y entonces ahí se localiza la histeria hipnoide de la que habla en algún apartado Freud. Pero bueno, esto es así como propiamente una elaboración de Breuer. Incluso Freud dice, bueno, yo nunca he visto eso, casi siempre se trata de una cuestión de defensa, que bueno, eso es una cuestión de represión. Eh, Ahora, de hipnosis ligera, porque hay varios tipos de hipnosis. El estado más alto es el de sonambulismo, y bueno, y a partir de aquí es menos profunda, y la hipnosis ligera, bueno, eso sí se lo debo, no sé qué estado en particular será, pero a lo mejor nada más es que están cerrados los ojos. Es decir, que no está en una hipnosis profunda, no está en estado sonambúlico o en un estado de aparente sueño. Ya, cuando ponía en el método catártico, no había eliminado por completo la hipnosis, pero ya no se iba directamente a la hipnosis, sino Ajá. quedaba todavía el resto, por ejemplo, de acostar a los pacientes, de ponerle la mano, y eso, digo, ya estaba inconsciente el paciente, pero había un estado hipnótico ligero, ahora entiendo, por el cual podía asociar Ajá. cosas. Y luego eso ya es puente para cuando Freud establece, mejor hacemos la técnica de concentración. Pido al paciente que se concentre sobre eso y me diga todo lo que se le vaya ocurriendo. Si se paran las asociaciones, le presiono la frente. Por eso era bien importante cuando en el primer texto que leíamos les decía, si se fijan aquí, Freud está diciendo, no toco a los pacientes. Es un punto importante porque entonces está diciendo, ya no hago la técnica de concentración. Eso ya no es psicoanálisis. No es necesario eso. O también, por ejemplo, aquí en el texto dice, ¿cómo saber cuando realmente se paran las asociaciones? Se puede ver en el semblante de la persona si está tranquila o no. Pero eso ya no lo puede hacer Freud si están recostados y a un lado de él. Ya no los ve. Entonces, por eso de repente las facciones y otro tipo de cosas pasan a segundo plano. Se pueden o no usar si estamos de frente, pero eso no es necesario. Como una paciente que a veces hace esto y luego me voltea a ver y hace esto. Nunca le he preguntado, pero es que siempre me he hecho la idea de que cree que yo me voy a fijar que ella está rechazando. Ya que hay esta idea como que si hacemos esto estamos rechazando lo que se nos está diciendo, ¿no? Pero bueno, aparte de que eso no es así y ni se aplicaría del todo, pero hay como que ese pequeño intento de a lo mejor está haciendo eso, cuando en realidad yo ni a veces no estoy haciendo eso. Oh, estoy viendo la pared o así y demás. Como cuando están contando un sueño y me quedo nada más así. ¿Quién sabe? Pero a mí me da mucha curiosidad, y me parece muy chistoso. Entonces no importaría ni las cuestiones corporales forzosamente. Podríamos llegarlas a utilizar o se podrían llegar a utilizar en determinado momento. Como cuando un paciente va con Freud, está acostado en el diván, toda la sesión está con la mano en la bolsa jugando con unas monedas. Entonces Freud le pregunta, ¿qué está haciendo tanto con las monedas? Y el sujeto ya tenía un tiempo en análisis y se empieza a inventar una cosa así larguísima. Ah, es que eso tiene que ver con la cuestión anal, que tantas cosas, bla, bla, bla. Y le dice Freud, no es cierto, usted siempre se sintió en desventaja contra sus hermanos y ahora que tiene dinero es algo que se la pasa presumiendo. Y efectivamente era lo que estaba haciendo.
las monedas, toda la sesión. Entonces, a lo mejor si hay algo muy repetitivo, lo podríamos utilizar, pero no forzosamente. Yo no sé por qué les estoy diciendo esto, pero Órale, no, sí, es lo de la conciencia. No. No sé si sepa ahí esa- descriptivamente cómo sucedió eso, pero por algo. se queda más claro. Pero sí, también porque en algún momento recuerdo que un amigo que se dedica a la psicología había leído el libro del psicoanalista y me decía, oye, pero entonces tú te fijas todo en las microexpresiones, en su tanto y demás. Me encanta cuando alguien le dice a una persona que estudiaste psicología, lo que dicen, me estás analizando. Y yo, sí, en este momento, ¿no? Ya sé, que pasó en tu infancia. Es una cosa chistosilla, pero bueno. Eh, regresando a la cuestión, bueno, por eso era esa cuestión de la conciencia normal, la conciencia no hipnoide, que sí, todo funciona aparentemente bien, y bueno, eso porque no estaba la sonambúlica, sonambúlico, quien sea que estaba ahí en hipnosis. Pero bueno, eso ya no es psicoanálisis y demás, se aplicaban otras cosas. Lo de la doble conciencia era para poder explicar por qué algunas cosas se recordaban y otras no, y pues tampoco son elaboraciones psicoanalíticas propiamente, ¿no? Para eso sale el rescate del buen inconsciente. Bueno, entonces, más o menos como que esas serían las formas en ese momento, y creo que sin ningún problema que mediante otros nombres, de ubicar eso en el propio discurso, cómo se va elaborando. Hasta podemos ir viendo cómo está ubicado eso en particular, por qué se va hablando así, cómo se va enlazando, cómo se va asociando. Y como dice Freud en el texto, obviamente cuando uno hace la primera adivinanza, eso es complejísimo, pero uno va agarrando como que carrera. Esto tenía que ver con esto otro, con aquello. Wow, me acuerdo que una vez me dijo algo así. O de repente hasta es curioso que una misma palabra insiste en escenarios diferentes. Y ahí está la conexión. Está bien chistoso cuando es una palabra la que insiste. Pero bueno, así como también una característica del inconsciente o de lo reprimido, mejor dicho, pues eso va a insistir de distintas maneras. Lo importante es poder plantear eso, pero recordando, y que creo que eso también viene ahorita en el texto, que quiero que lo rescatemos, no va a cambiar porque se lo digamos a la primera. No va a tener un alumbramiento mágico, asombroso, ¿sí? A lo mejor sí, pero no forzosamente eso va a cambiar la vida saliendo de sesión. Como dice Freud, incluso eso puede recrudecer los síntomas. Por eso necesitamos que la persona pueda más o menos lidiar con eso. Y eso que en el texto, en el primer texto que leímos que decía cosas muy graves, por no, porque entonces necesitamos que pueda más o menos lidiar con eso, en mayor o menor medida. ¿Y por qué puede recrudecer los síntomas? No, nos va a recrudecer, Ajá. porque entonces, si estamos creando una vía así, crear un esquema así, feo. Me encanta. Entonces, si aquí nada más hay una pequeña vía en el que se da el retorno de lo reprimido y nosotros llamamos la atención del sujeto, entonces eso inconsciente pues va a poder salir con mayor facilidad. Se está ampliando la vía. Y es lo que estamos buscando al momento de, sobre todo, ir quitando las resistencias. Vamos quitando esas resistencias, entonces eso puede retornar más fácil. Se ve más rápido. Entonces, cuando dice Freud, algunas cosas que creo que es interesante que planteemos aquí, ¿qué podemos hacer con eso que está retornando? El sujeto tiene que elaborarlo y ahí también podemos salir un poco al rescate. Entonces, eso se va a recrudecer sí o sí. Así como cuando esos memes de yo regresando de terapia y pidiéndole perdón, diciéndole a mi papá que lo perdono, mi papá dice que perdón de qué.
La canción. Entonces, es una cosa chistosa, ¿no? Porque eso puede pasar, pero entonces, pues lo más probable es que, pues sí, ¿no? La gente por fuera de nuestro espacio diga, ¿este güey qué está hablando, no? Y entonces, como no obtenemos esa respuesta esperada, ¿hay qué podemos hacer? Sí, sí cacharon cuando habla Freud de varias cosas ahí muy interesantes. Ah, déjenlo ubico. Miren, antecitos del punto 3, en el penúltimo párrafo del punto, antes del apartado 3, dice algo así como ¿Dice de qué? de pocos, pero son casi todos los medios. Bueno, va a variar un poco lo que yo les leo con lo que ustedes puedan encontrar. De, de pocos, pero son casi todos los medios con que una persona suele ejercer una influencia psíquica sobre otra. El penúltimo párrafo, antes del punto 3, está el punto 3. Tres, ¿no? El último párrafo sería el último y el ¿no? En el punto 3. Ajá, y luego antes del punto 3 está el último párrafo y luego el penúltimo Ya. párrafo. Dice algo así como, es un párrafo muy largo. Ah, sí, sí, sí. Donde dice que, ¿cómo empieza? Son escasos. Son ya. A ver, ayúdenme a leerlo, por favor. Son escasos, pero son casi todos los medios de que dispone de ordinario un ser humano para ejercer influjo psicológico sobre otro. Uno debe decirse, ante todo, que la resistencia psíquica, en particular una constituida desde hace largo tiempo, solo se puede resolver de manera lenta y poco a poco. Y es preciso armarse de paciencia. Además, es lícito contar con el interés intelectual que empieza a moverse en el enfermo apenas comenzando el trabajo. En la medida en que se lo esclarece, en que se le hacen comunicaciones sobre el maravilloso mundo de los procesos psíquicos, del cual uno mismo ha obtenido visiones en virtud de tales análisis, se lo lleva a considerarse a sí mismo como el interés objeto del investigador y, así, se esfuerza hacia atrás la resistencia, que descansa sobre una base afectiva. Por último, y esta sigue siendo la palanca más poderosa, es preciso intentar, después que uno ha colegido estos motivos de su defensa, desvalorizarle los motivos o aún sustituírselos por unos más poderosos. Aquí, por cierto, cesa la posibilidad de resumir en fórmulas la actividad psicoterapéutica. Ajá, hay que tengarse. Ah, no, siga, por favor. Uno actúa como mejor pueda, en calidad de esclarecedor. Si la ignorancia ha producido miedos, de maestro, de exponente de una concepción del mundo más libre y superior, de confesor, que por así decir imparte la absolución mediante la asistencia que no ceja y el respeto que no desmaya tras la confesión. Uno procura ayudar humanamente al enfermo hasta donde lo consienten el alcance de la propia personalidad y el grado de simpatía que puede brindar por el caso en cuestión. Este quehacer psíquico exige como indispensable premisa que uno haya colegido en términos aproximados la naturaleza del caso y los motivos de la defensa en el eficaz. En el eficaz. Y por suerte la técnica del esforzar y el procedimiento de la presión alcanza para ello. Y quizá, mientras más enigmas de esta índole uno ya haya solucionado, más fácil le resultará colegir uno nuevo, pudiendo abordar antes, en esa misma medida, el trabajo psíquico verdaderamente curativo. En efecto, es bueno tener esto bien claro, puesto que el enfermo solo se libera de síntomas histéricos reproduciendo las impresiones patológicas causadoras y declarándolas bajo una exteriorización de afecto. La tarea terapéutica consiste solo en moverlo a ello. Y una vez solucionada esa tarea,
no le resta al médico nada más para corregir ni cancelar. Todo cuanto le hace falta en materia de contrasugestiones ya se utilizó durante la lucha contra la resistencia. El caso es comparable a la apertura de una puerta cerrada con llave, tras lo cual no ofrece dificultad ninguna accionar el picaporte para abrir. Hasta ahí, gracias. Esa parte está bellísimo, ¿no? Está Hay muchas genial. cosas muy interesantes ahí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, Freud hacía eso mucho, cuando menos a veces platicando con algunos colegas, en mi propia experiencia y demás. Y es raro que a lo mejor se señale como que eso es un movimiento inconsciente, ahí está operando la represión, o mire, el complejo de Edipo esto y lo otro, y bueno, infinidad de otras cosas, pero Freud hacía eso mucho. Eso que está pasando ahí es una cuestión de transferencia. La transferencia reproduce algo, bla, 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 bla. Y Bien. explicaba. Me parece justo lo que usted decía de como llamar al paciente Ajá. que se somete al mismo, debe investigar acerca de Ajá. lo que está pasando y acercarlo como a esas representaciones que van a generar otro tipo de vivenciar, ¿no? Esa misma situación. O cuando habla un poco más adelante, después de esa cuestión de ganarnos al paciente como investigador, dice, se actúa en la medida de lo posible, bueno, aquí varía un poco la traducción, como esclarecedor cuando la ignorancia haya creado un recelo. Podemos aclarar algunas cosas. Esto sobre todo se puede hacer con niños. Una pregunta. Ya me perdí. Como maestro, bueno, eso ya no aplicaría absolutamente nada en un psicoanálisis. Como representante de una comprensión del mundo más libre o superior. Es lo que en otros momentos les decía, podemos pensar cosas así como que esto todo el mundo lo piensa o lo siente. Oiga, no sea tan severo con eso, con usted mismo respecto a eso. ¿Mm? Sus razones tenía para que eso sucediera. Y eso, cuando menos otra vez, permite que eso se pueda elaborar de otra manera. Quiero comprender como dice usted que eso de que el maestro se puede eliminar por completo. No sé, de cierta forma pienso que no se elimina por completo por la cuestión de que si bien no se le hacen indicaciones al paciente y tampoco se le enseña, ¿no? Cosas tal cual, pero de cierta forma sí se va ubicando una forma hasta de hablar, ¿no? Porque en el psicoanálisis se trata de eso, de que aprenda a la persona a hablar psicoanalíticamente en forma de asociaciones, no como normalmente uno generaría un discurso. Pero mira, eso es de alguna manera problemático porque entonces, ¿qué buscamos? ¿Que la persona se identifique con nosotros? No, no, identificarse no, o sea, Es- generar una transferencia Ajá. sí, pero no de identificación. Pero acuérdense que de las últimas cosas que vamos a buscar es que desaparezca la transferencia. ¿Ah? Se trata de que nosotros le estemos enseñando qué va a hacer con eso, No, ¿a qué va a ser? No, pero sí a lo cómo mejor hacerlo. Es Pero que mira, mire, ahí entramos en problemáticas, sobre todo porque no todo en el resultado de dar respuestas a, más bien en la forma de operar en el análisis. En esa cuestión, si hay algo de enseñanza, ¿no? Aunque no directamente y tampoco se le tira al paciente, no, usted me va a hablar así, pero en el momento donde uno le solicita al paciente, háblame de todo cuando venga a su mente y no ignore aquello que usted piense. O sea, no. Ok. En ese momento ya hay algo que, bueno, bajo la solicitud de una especificación sobre lo que se va a trabajar en el espacio analítico, algo de enseñanza allí, ¿no? Sin que tanto tenga que dirigir a una persona de no me hables, dígame o asocie o... Pero... Es que yo creo que es muy problemático plantear como enseñanza, porque luego
caemos en esta cuestión de psicoeducación, concientización sobre la enfermedad y, mire, Bueno, una cosa es concientizar sobre la enfermedad y otra cosa es que a partir de ese proceso se llega a concientizar. Como usted lo refería ahí hace un momento, o sea, si hay una brecha más grande entre el inconsciente y el consciente. Digo, no porque se acceda directamente Ajá. nunca jamás al inconsciente, pero sí hay brechas que van haciendo que que pueda ser más consciente el paciente de... mire, yo diría que no, pero dejamos como tarea, porque entonces operar como maestro implica una serie de cuestiones, bueno, que cuando menos problematizan, eso lo llamamos nada más enseñanza, por un lado. Por otro, es que, Pero no tendríamos que por ahí, ¿me escuchan? sí, Es que estaba pensando en pues que tendríamos que diferenciar también esta posibilidad que tiene el paciente de concientizar respecto a su síntoma, ¿no? O sea, ajá, a partir de la duda que nosotros por ahí como que vamos, pues colocando en él, que se vaya preguntando cosas, ¿no? Más allá de enseñarle, porque también ahí ocuparíamos este lugar de un supuesto saber, ¿no? Y está medio sí, perverso también decirle al paciente qué es lo que tiene que hacer con eso que a él le concierne, con eso que a él le ujú, ha dado sentido, ¿no? Para eso sirve la palabra, para que el paciente le dé ese sentido. Y no sé si un poco pensando como en esto de la enseñanza del psicoanálisis, un poco diferenciar, no sé si es válido quizás, la diferencia entre la clínica que llegan los pacientes que no tienen una formación en psicoanálisis y otros que sí la tienen. ujú, Pienso, por ejemplo, en los estudiantes, ¿no? Que de pronto llegan y un poco dentro de su mismo análisis van entendiendo, ¿no? Como, esto me resuena a algo que leí de Freud, o esto me resuena a algo que leí de alguien, y a lo mejor uno ahí como, no con no en la posición de enseñar, pero sí como un poco, pues, guiar al paciente, ¿no? Como, mira, sí parece que es con esta lectura, ¿no? Pero no sé si esta posición de ser una guía o ser un maestro, quizás podría caber en esta diferencia entre los pacientes que llegan y que no tienen ningún interés en conocer de la teoría psicoanalítica y en estos otros que llegan con ese interés de sí formarse como psicoanalistas o que al menos hay por ahí un acercamiento a las lecturas. Y aún así me lo pregunto, ¿no? Justo como para no estar en esta posición de que el psicoanalista es el que sabe lo que le pasa al paciente, porque el único que sabe lo que le pasa es el paciente. sí, eso. Mm, mm. No, bueno, creo que eso puso en palabras algo que no sabía cómo ubicar muy bien. Que como que la posición de maestro nos pone mucho en eso, como de que nosotros sabemos y nos Algo. remite otra vez al médico, a qué se podría hacer. Por eso a mí me resulta muy problemático. Pero Freud habla en muchas ocasiones de que esto sería como una segunda educación. Aquí, bueno, aquí todavía no psicoanálisis, pero aquí habla como esa función del maestro. Yo sigo pensando que no, pero no sé. Podríamos investigar incluso eso. ¿Por qué habría que despegarnos de ahí o no? Porque, por ejemplo, Ana Freud sigue por ahí. Porque de todos formas, bueno, tampoco habría que satanizar tal cual Sí, ¿cómo no? No te creas, Isabel. la educación Ajá. por el aspecto de lo que hablábamos otra vez, ¿no? Que a final de cuentas el ser humano va creando asociaciones de cómo estructura su realidad a partir de lo que aprende de su exterior, ¿no? Miren, ahorita acabo de recordar algo que creo que me puede sacar de aquí. Creo. Es que mira, hay una cosa que operaba mucho en la filosofía griega y que diferenciaba mucho, por ejemplo, de los sofistas, cuando Sócrates se peleaba con los sofistas y así. Entendió que los sofistas podían enseñar cualquier cosa, de cualquier manera, al buen precio que se le llegara. Entonces, para diferenciar qué hace un filósofo, bueno, dejo esto pendiente porque no me acuerdo si sí es así. Según yo, sí.
Miren, cuando yo hablo de que no podría operar eso como una enseñanza, que la pedagogía, bueno, transmite un saber. Ahí hay una posición clara, un maestro, ahí muy lindando la posición de amo, y el alumno, que ocupa una posición así pasiva, con todo lo que eso pudiera implicar para los griegos. Y la psicología era eso que hablaba ahí el texto, que también remite mucho Freud. Aquí era más una cuestión dual de aprendizaje entre ambos, eso no está en el psicoanálisis, no se transmitaba de encontrar, Aprender ¿sabes? a pensar. Bueno, sobre todo a dudar, porque aquí la respuesta es lo que vamos a transmitir. ¿Cuántos 2 más 2? 4, apréndanselo. Y acá estaba así como que, ¿qué es esto? ¿Por qué eso da al 4? ¿Qué tiene que ver eso y eso como para que se obtenga este resultado? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la educación? Y demás, bla, bla, bla. Y sobre todo aquí, así como esas enseñanzas, aquí hay muchas resonancias a esas cuestiones chinas, orientales y demás, de cuando se acercan los que están aprendiendo budismo zen y demás y preguntan algo muy directo, dan un golpe así como que preguntando mamadas y póngase a pensar. Eso no sé cómo se llama en particular. Mm, Ay, es que eso tiene un nombre, el budismo zen, pero no me acuerdo. Es así como cuando se comparten enigmas, pero esos enigmas no tienen respuestas, sino es nada más como, sobre todo para aprender esto en particular. Acá, que eso también yo creo que sería una distinción muy concreta, está el bienestar, y sobre todo acá ya planteando la cosa muy psicoanalítica, que es allá al final de un análisis, ¿sabe? Si hay otro sujeto. ¿Está? Pero cuando digan que el análisis busca una persona pueda tener una vida más vivible, no se refiere a algo de bienestar, o más vivible podría ser el malestar. Sí, es eso que viene al final del texto, que les decía la vez pasada, cuando dice Freud eso de, está genial, me gusta mucho esa cita, ¿eh? Cuando dice, he tenido que oír repetidas veces en mis enfermos, cuando les prometía ayuda o alivio con una cura catártica, esta objeción. Usted mismo dice que probablemente mi dolencia dependa de mis circunstancias y avatares, probablemente varía un poco la traducción, y eso no lo puedo cambiar. ¿De qué forma quiere entonces ayudarme? A ello he podido responder. No dudo que al destino tendría que resultarle más fácil que a mí eliminar su dolencia, pero se convencerá de que se habrá ganado mucho si logramos transformar su miseria histérica en infelicidad común. Contra esta última podrá defenderse mejor con una vida psíquica restablecida. Bienestar, Oh, su infelicidad común. pero habla de que puede responder mejor ante una cuestión que a otra. Eso no es antes bienestar. Todas las cosas. Yo diría que no forzosamente, pero sí, algo cambia. Pero es que si lo pensamos así, ¿cómo vas a hacer tu vida más vivible si representaría que no puedes de agonista? O sea, yo no digo que no se vivan cuestiones problemáticas en la vida y que toda la vida va a ser así, pero está la diferencia entre cómo puedes lidiar con las cosas. Y ahora, cuando usted hablaba de que la brecha que se hace, que se amplifica y que genera más conflicto, eso también habla de que, ok, a lo mejor en un principio el análisis fuera de que te haga sentir mejor, Ajá. es todo lo contrario, ¿no? O sea, empeora muchísimas circunstancias hasta que empieza a avanzar
más ese análisis, y se podría decir que cuando llega un final, uno de varios análisis, es porque se puede con esos malestares hasta los nuevos que llegaron. Una forma en la que ahora se asocia diferente, hay un sentido diferente, que a lo mejor sigo sufriendo, sí, pero ese sufrimiento no es patológico. Es Y miserable. ajá, se quita la miseria de apartado, Y entonces, eso, quién sabe. pero, entonces, ¿cuál sería el sentido de? Es que entonces no tiene sentido. ¿Para qué van a Pero, ¿para qué? ¿Sabe qué? nosotros? En un comentario, así como en uno muy estúpido, es como lo que dicen, ¿no? O sea, no voy a terapia para corregirte los pendejos, entonces el pendejo más consciente. Sí, ¿no? O sea, ya soy consciente de Que se me entiende. que soy un pendejo, ajá. Y eso a lo mejor es infelicidad, pero mira, sé que soy. Pero terminas lidiando con eso, ¿no? O aprendes a lidiar con eso como, va. Pero eso es porque la ignorancia no hace feliz. Soy feliz sin ignorante. Perfecto. O sea, a lo mejor sí, no dejarás de ser pendejo nunca, pero vas a lidiar mejor con ello. ¿Quién sabe? Eso es No hay bienestar. que prometer nada. Sí, es que como que suena como un poco más a promesa, ¿no? Sí, O sea, siento que el bienestar puede, para empezar, es diferente para cada persona. O sea, como no podemos decir bienestar, significa esto. Y como que eso de, como que suena más a una promesa que no, que pues tú ni sabes qué va a pasar. O sea, ni cómo la persona lo va a tomar, ni cómo la persona lo va a empezar a soportar. O sea, como que yo lo veo mucho más subjetivo, como el bienestar no lo podemos englobar a que bienestar esto, y la persona tiene que hacer esto, pero que significa que está bien o así. Lo veo como algo muy subjetivo. sí. Yo creo que, pues eso, Isabel. Todavía no sé si ya lo hemos visto en algún texto, pero no podemos prometer nada, porque no sabemos qué va a pasar ahí. No hablo de bienestar, ni decir Está diciendo que vamos a aprender. y que no habría que estar a lo mejor peleados con la idea de, pero yo no dije que vamos a aprender, dije que se puede aprender. Yo creo que sí hay que pelearnos con que eso se vuelva pedagógico, porque es que puede ser muy problemático. Estoy de acuerdo con que no sea algo pedagógico en el sentido estricto de decir 2 más 2 son 4. De decirle, si usted hace una lista de lo que le gusta y lo que no, va a aprender a qué es lo que a usted le gusta. O sea, desde ahí sí, estoy completamente de acuerdo con que no a esas técnicas de aprendizaje, porque básicamente significaría que existe un bien establecido y real y un mal. Bueno, y hasta ahí yo estoy perfecta porque, como bien dijiste, es como subjetivo. Y desde ese sentido, entonces cada quien encontrará sentido su propio bienestar. Puede que no. Puede que no. Pero no, pero es que hablando, por ejemplo, del goce, Puede que no. pero lo hablamos otra vez, ¿cómo que no? Es que Puede que no se le nada. era el placer. El placer no necesariamente hablaba de que tenía que ser algo bienestar, sino que el placer puede ser algo que se disfruta desde el malestar. Disfruta, ¿sabes? Bueno, eso se satisface. Sí, se satisface, Pero genera malestar y se satisface. bueno, yo sigo insistiendo que a lo mejor no se puede aprender desde ese sentido. No pedagógicamente. Y que, bueno, ni pedagógicamente, y que, bueno, no podríamos prometer nada. Es que es que no sé también que estamos un poco peleándonos con el síntoma, ¿no? Y hay síntomas que de alguna u otra manera son muletas para los pacientes. Algo que no se deja de hacer y que se satisface sí a partir del displacer, a partir de esos momentos pues muy gozosos, ¿no? En el que uno dice como, ay, este paciente, ¿por qué si sufre tanto repite y repite y repite esto, ¿no? Pero a veces es más la angustia también que se juega en el analista, desde este lugar en el que el otro está sufriendo y el otro a lo mejor ni se la pasa tan mal o a lo mejor sí, pero de algo le sirve estársela pasando tan mal, ¿no? A eso me refiero con que a veces los síntomas son muletas.
Entonces, si de Ujú. pronto de esta manera, como en esta posición del saber, arrancamos esa muleta, pues tampoco sabemos qué puede pasar con ese paciente, porque a veces los síntomas sostienen al sujeto. No siempre es que el Sí, sujeto sostiene el síntoma, a veces el síntoma sostiene al sujeto. bueno, siempre diría yo, que Oh, no, no, siempre no, no, el no, yo no síntoma hablé de sostiene meterse con el síntoma, ¿eh? al síntoma. Pero yo creo que incluso sería Porque hasta, esas son otras cosas. yo creo que será como que hasta más liberador para el paciente, o bueno, pues sí, como el que no tengas que mejorar o que no tenga como una meta, o bueno, no como, o sea, que no tengas que tener un mejoramiento a como la sociedad te lo estaba pidiendo y como te lo están planteando, o sea, como que hasta siento como más libertad el hecho de que no tenga que ser un camino así fijado ni que tenga que demostrar algunos cambios de mejora o bueno, mejora dependiendo de quién, o sea, como que siento que hasta es un proceso como más liberador y menos peso el que te sientas que no tiene que haber a fuerza como la psicología. Ahí bienestar. No, yo no creo que eso se pueda llamar bienestar. No, yo creo que ahí hay bienestar. Porque si, por ejemplo, se libera a una persona de pensar que tiene que ser como la sociedad indica, esa liberación, ¿qué le va a generar a la persona? Pero hay libertad, ¿sabe? Exactamente. No, pero mire, eso es curioso porque sí, no puede haber libertad de algo que opera en nosotros, a pesar de nosotros. ¿Qué? ¿Cómo va a haber libertad de lo inconsciente? Ah, no, no. Entonces no podemos tener libertad de eso que opera en nosotros a pesar de nosotros. A lo mejor podemos haber otras formas de que eso se mueva en nosotros. No, sí, pero por ejemplo lo que menciona, Ah, bueno, lo que menciona Pamela, que puede ser más liberador para el paciente. O sea, hablando desde ese sentido. bueno, también yo hablándolo desde mi posición, ¿verdad? De que ya me siento más liberada en ese sentido. O sea, con ese Ajá. Sí, o sea, desde ese sentido, yo ahí escucho bienestar. No, no, no prometerle al paciente que se va a sentir mejor Es que liberado. ¿por qué le quiere llamar a eso bienestar? A ver, Yo nada más yo creo es que a mí eso es lo que me problematiza. No creo que a eso le podamos llamar bienestar. Ay, Mire, yo creo eso, pero igual sí. ahí hay algo muy importante, sobre todo que termina siendo un analista, y que creo que podríamos, estoy pensando en una lectura en la que podamos abordar eso, pero no viene nada a mi mente. Bueno, pero dígame, a ver si ahorita se me ocurre. Ok. Pensaba que, pues que lo que yo intento expresar no es que el psicoanálisis tiene que ser o que pueda funcionar pedagógicamente. O sea, no, esa no es mi intención. Ujú. Mi comentario. Mi intención es pensar cómo desde el psicoanálisis esas, esas concepciones podrían pensarse desde el psicoanálisis, no establecidos en el psicoanálisis, sino cómo pueden pensarse. A lo ¿Sabe? mejor ahí estaría planteado que no hay bienestar. Ok, ok, ya, somos felices todos. Excelente. Está interesante. Yo insisto que puede resolvernos mucho, sobre todo de cómo se posiciona un analista o qué hace un analista. Y porque ahí hay diferencias claves, sobre todo en cómo trabaja un analista freudiano, kleiniano, lacaniano, winnicottiano, hagan lo que Sí, quieran. cada Por un vez lado. Por otro lado, también, la diferencia esencial de un psicoanálisis y cualquier otra terapeuta. Por eso yo, bueno, creo que eso es problemático por varias cosas, pero bien valdría investigar por qué esas cosas son problemáticas. Pues sí, pues delimitar las prácticas es importante. Que lo que estamos Para- medio tratando de hacer acá. Sí, para saber precisamente qué es lo que se puede o no tratar desde una clínica
Pero mira, cuando menos por un lado, si se trata de que todos estemos felices y contentos, ni en bienestar, sino que podemos discutir eso y eso problematiza qué hace este sujeto que está planteado ahí. Y por qué sí, por qué no podría hacer algunas cosas. Bruno Bonolis tiene un libro. ¿Qué hace un analista? Ujú. Sí, no logro ubicar ahorita un texto freudiano de eso. Se me ocurren otros, se me ocurre uno en particular de Bueno, Lacan, ¿por qué pero dice que el maestro? aquí, Sí, sí, aquí específicamente. bueno, porque aquí sí se podía hacer una cuestión como que muy directo de no haga eso o sí haga eso. Ah, señalizaciones, Ajá. pero en términos. Hacer aquí. Cuando Aquí sí. Freud habla en otros textos como de que el psicoanálisis es una segunda educación, se refiere a que de alguna manera aprendemos a hacer o se aprende a hacer con eso de alguna forma y podemos hacer con eso de otras maneras. Pero bueno, esa cuestión de la segunda educación luego fue muy problemática. Es que históricamente eso metió en problemas a infinidad de psicoanalistas, porque entonces hay muchos casos en la historia donde era haz como yo. Y ahí es donde eso es terrible. Y como bien decía Xochitl ahorita, puede ser perverso en muchas cosas. Y piensen, porque independientemente de si eso es psicoanálisis o no, ¿en cuántos psicólogos operan así? Y eso es muy problemático. Y siento que también a veces como quitan la voz del Sí. paciente, anulan su voz y al momento de anular la voz, pues Nada se ya se elabora, anula, sí, se anula todo. nada se termina elaborando, sí, o se hace, no se hace acto psíquico ahí, La terapia de conversión. por ejemplo. En la resolución de problemas, ¿no? O hacer un PODA, como lo que también planteaba ahorita. Hay un tema muy interesante ahí, Isabel. Dejen pienso algún texto que podamos abordar de eso, freudiano, si es que lo hay. Por ejemplo, pensando eso, no sé, siempre, bueno, ahora con todo este tema del suicidio, Ajá, yo pienso, bueno, ¿qué tanto podemos prevenir el suicidio, no? O sea, no tiene sentido. Bueno, psicoanalíticamente no es posible sí, hacer eso. ajá, por eso todas las campañas que hacen, yo digo, Pueden tener, desde luego, tienen un muy buen, ¿cómo se llama? porque quien dice que pues eso, lo que está haciendo la persona, no es su, no sé qué palabra ponerle, pero su objetivo, su meta, su... Hay un libro, Voluntad. hay un libro muy bueno que se llama Libertad Fatal, te lo recomiendo, que problematiza mucho eso del suicidio, de un sujeto que se llama Tomásas. Bueno, siempre, no sé si van así las letras, estas, pero está muy bueno el libro, ¿no? Que problematiza mucho el suicidio, porque regularmente lo pensamos así, como que no se suicide, Ujú. pero es lo mismo como hay que encerrarlo por su propio bien. Este libro es genial, ¿eh? Bueno, y tiene otro también, Tomásas, que se llama Ética y Política del Suicidio. Pero no sé, o sea, no, ya en psicología clínica no entraría como en una iatrogenia, sino o como en algo ya ilegal, como el hecho de no advertir, no sé, ya ven que, de que los padres o alguna persona responsable, o sea, como no entrarías como ya en algo normativo. Pues es que entonces eso también, bueno, ahí de alguna manera sí, pero es plantear como en esos lugares donde es posible ¿cómo se llama cuando es suicidio asistido? ¿Eutanasia? Ah, Pues fíjese que ese me mencionaba de libertad, total, sí, fatal, sí, perdón. es que lo empezamos a ver en el grupo de estudio con David, precisamente, y era una cuestión que debatíamos mucho acerca de lo que se hablaba en este libro, porque al menos creo que leí hasta el segundo capítulo o tercero, y en todo eso hablaba, bueno, él expresa mucho acerca como la libertad, primero de poder hablar de la muerte. Que no la hay. Ajá, Ujú. de
cómo era representada la muerte anteriormente y en diferentes culturas. Ajá. Y que tendría que ser importante como quitarle el peso de poder hablar de ello y de toda la cosa. Entonces, con David debatíamos acerca de, ok, sí, que la persona tenga derecho a decidir si quiere morir o no. Y entonces yo le decía, ok, o sea, sí, ojalá que cada quien tuviéramos decisión propia, es decir, decidir tal cual cosas. Digo, pero es que muchas veces no se trata de una decisión tuya, sino hay algo que está funcionando en correlación a tu inconsciente que te está llevando muchas veces como un síntoma, puede ser incluso el pensamiento de la muerte, ¿no? Entonces, si se hablaba, por ejemplo, del principio del placer y después hablaban del placer como hacia la muerte o algo que tenía que ver como, Sí, al principio el placer. tal vez, bueno, pero ya hablaba en el La sentido de la pulsión. muerte que se busca también, en un cierto sentido, la muerte. Entonces, yo le decía que no se trataba como de escuchar a una persona decir, me quiero suicidar y, claro, por supuesto. No, yo expresaba que era importante el no naturalizar eso como pensar, si se quiere matar, listo, mátese y está bien. No, sino escuchar más bien Ajá. como psicoanalíticamente Ajá. qué es aquello que trae esas Ajá. asociaciones a la muerte, no tal cual el abrir la brecha de decir, la muerte está perfecta, vaya y que sea la primera opción que tenga la persona, sino vamos a ver qué hay más allá de la muerte. Es exactamente lo mismo que una adicción. Ajá. Si nosotros nos enfocamos a deje la adicción, pues eso no va a obtener muchos muy buenos resultados, como por qué sigue habiendo adicciones y hay infinidad de anexados y de anexos, ¿no? Ajá. La cosa se resolvería muy sencillo, en apariencia, pero eso señala efectivamente que hay otras cosas ahí operando. Entonces, ahí hay muchas similitudes y otra vez de que pues podríamos pensar en apariencia que el bienestar pues es que la persona viva sin adicciones. Entonces, no tiene por qué ser así. Hay que ver por qué está operando la idea del suicidio, como bien lo señala Isabel, la sustancia, el fármaco. Es un pedotote. Pero bueno, es que en realidad es muy complejo porque luego pues la visión general del gobierno es como los psicólogos tienen que prevenir el suicidio. Justamente hoy me topé un video de un muchacho como en Estados Unidos, no sé, pero estaba hablando acerca de cómo manejar el bullying, por ejemplo, y que está explicándolo, pone a una chica y le dice, tú dime todos los agravios que quieras, no te detengas, es que yo lo quiero intentar, ¿no? La chica ya decía, no, pues que me descojo y que odio y eso es muy feo y cosas así. Y entonces el muchacho actuaba como, no, pero ¿por qué me dices eso? Me estás agraviando y bla, 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 bla. Y la chica más le dice cosas. Y entonces en un punto la chica le empezó a decir otra vez insultos y todo. Y entonces el muchacho se portaba diferente como, ok, pues estoy feo. Está bien, pues estás muy linda y así, cosas de ese tipo. Y entonces la chica en algún punto ya no pudo decirle más agravios. Entonces él explicaba que el bullying había que aprender, no, los maestros tenían que decirle a los chicos cómo enfrentar el bullying y que las personas tenían que aprender a que no les pegara esas palabras y no sentirse insultados, no sé qué, como si se pudiera aprender a literalmente escuchar cosas y no dolerse de ellas. Si fuese la cosa así, pues listo, ¿no? Entonces yo me puse a pensar acerca de ello y yo pensaba, ok, una forma a lo mejor de, no sé, poder lidiar con el bullying no tanto sería decirle a la persona, no sientas feo, no lo tomes personal. Muchas veces hemos escuchado esa palabra, es que no te lo tomes personal, pero no tanto se derivaría de eso, sino más bien, si ya estás hablando de una técnica, proceder con una técnica de, ok, te dicen esto, tú dices esto, no pensado como que no te hieran, sino pensado desde la técnica, es esto se responde con esto se responde con esto como técnica, no como sensación y como sentimiento. Porque hablaba que las agresiones físicas, que eso ya es un delito, que eso no es bullying, eso ya es otra cosa que tiene que manejarse diferente, ¿no? Pero al menos con el bullying, a mí me quedé pensando en eso y ahorita que estamos hablando precisamente de esto, pienso, igual que lo del suicidio y eso, cómo opera en las personas
¿por qué eso te agravia o por qué te duele, por qué te quiere? Porque algo tocan de algo, de unas significaciones que se manejan allí, ¿no? O sea, Bueno, Isabel, también pues no culiadas vamos no a sobran tocar. en el mundo. Sí, Culiadas no faltan en el mundo. Qué curioso las. ¿cómo? Culiadas no faltan en el mundo. Tal cual, pero sí es cierto que sí puede tratarse una cosa así. Ujú. A eso integrando en las escuelas, en este caso, no hablando escolarmente, integrando en las escuelas servicios de psicología donde los chicos van a tratar con sus propios malestares. O sea, y es eso que también planteaba Freud aquí en el texto de nada sirve hacer como una interpretación directa. Ajá. Eso no va a funcionar en nada. A pesar de que a lo mejor ya podamos ubicar algo muy claro y así. Lo mismo. Una técnica así directa que solucione eso no funciona ni opera. No solamente existiría esa Ujú. psicología, no habría algo Sí, diferente. la cosa ya se hubiera resuelto sencillamente. ¿Mm? Desde hace mucho tiempo, pero bueno, si no se ha resuelto es claramente por algo. Mm, bueno, oiga, nada más para cerrar, yo quería preguntarles, ¿qué entendieron ustedes cuando Freud ahí dice como aportar algo humano al enfermo? En eso último que leíamos antes de discutir todas estas cuestiones. Ajá. En ese último párrafo que leíamos, que decía Freud, aportar algo humano al enfermo. ¿En qué página más? Ay, en el del apartado 3, en el penúltimo, en el penúltimo párrafo, cuando decía ahí Freud, se procura aportar humanamente algo al enfermo. Bueno, la traducción varía un poco, pero bueno, cuando veíamos eso de que esclarecedor, cuando la ignorancia haya creado un recelo como maestro y que de ahí surgía toda esta discusión, como representante de una comprensión del mundo más libre o superior, como confesor, que por la constancia de su compromiso y su atención hacia las confesiones imparte a la vez absolución, se procura aportar algo, humanamente algo al enfermo. Probablemente la traducción variará, pero eso de se procura aportar humanamente algo al enfermo. Ah, pues dentro del límite humano, ¿no? Yo le puse asterisco, mira, para justo esa parte, mira, porque dije, a ver, ¿de qué trata eso? O sea, ¿Qué más se les ocurre? Aportar humanamente algo. No sé si se refiere, ay, perdón. No, no, adelante, adelante. No sé si bueno, pensaba un poco más bien si se refería al momento contextual en el que Freud también escribe estos textos, ¿no? O sea, Ajá. venimos de la guerra, veníamos de todos estos tratamientos que había con las histéricas sumamente dolorosos físicamente y entonces darle la oportunidad de apalabrar algo al paciente, pues me parece una posición bastante humana, ¿no? Porque pienso que, por ejemplo, en los espacios asilares, cuando el psicoanalista entra o el psicólogo de pronto entra y les pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Se les pone un nombre a esos pacientes que eran además un número en los hospitales o en los espacios asilares. Entonces, no sé si pensando un poco en el contexto de cómo venía Freud de la guerra, de esos tratamientos en los hospitales y pues de esto que implica también escuchar la palabra del otro, pues me parece algo muy humano. Sí, escuchar, ¿no? Creo que ahí está el detalle genial. Ese ejemplo de los asilos me parece muy bello. Y bueno, en muchos otros contextos lo podríamos plantear, pero escuchar, sin juzgar. y qué complicado es eso, ¿no? Sí. Una cosa bien compleja. El juicio, ¿no? Precisamente decían que por eso es necesario que se analice, hacer lo posible por a lo mejor en sí mismo ver su prejuicio, de estar escuchando y decir, ok, de prejuicio en esto, aguas. Ujú.
Pero qué lindo que Freud lo plantea así, ¿no? Sí. Humanamente. Me parece muy bello. Ah, una analista Ajá. de la maestría ahorita que estoy llevando, hablaba acerca de que los analistas también tenían sus propios límites, Sí. porque ella hablaba acerca de que ella en lo particular siente que ella no podría pisar, por ejemplo, a un soldado en donde vivió, y en el tiempo en el que ella vivió, pasó esto de las guerrillas, asuntos de este tipo muy Ajá. fuertes, y entonces ella al asociar a las personas que probablemente asesinaron, ella siente que ya no podría estar en esa circunstancia. Entonces hablaba de que también es importante que como analistas nosotros sepamos nuestros propios límites. Sí. ¿En dónde sigue, en dónde no? Bueno, ahí a lo mejor cuando menos habría algo muy curioso, como que pues, hay algo irresuelto. Y por otro lado, bueno, sí hay un límite para todos nosotros, eso queda claro. Mm, y lo otro ya se me olvidó. Y otra cosa les iba a decir y ya se me olvidó. Pero yo creo que sobre todo hay algo irresuelto. Pero cuando se refiere a que algo irresuelto va a llegar a un punto en donde... Pueda, pero a lo mejor ya no se trate de, es que yo no puedo, es que yo no quiero. Ah, ok. Ah, ya me acordé que les iba a decir. La vez pasada hablábamos un poco de que los pacientes pueden despertar cierta simpatía. Ah, Que decía Freud ahí, como que, bueno, que cuando menos el paciente me despierte algo de simpatía. No puedo. Y eso se mantuvo siempre. Luego está esa anécdota muy famosa de que la perrita de Freud, Topsy, creo, que era la que siempre estaba ahí a un lado, si la perrita no, como que estaba así muy arisca, muy recelosa con la persona, Freud ya no lo recibía. Está curioso, ¿eh? Pero no sé si Topsy era de Freud o era de, ¿cómo se llama? Pero bueno, tenía una perrita, una Shih Tzu, creo. Sí es, sí es la de Sí, Freud. ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Este, y esa anécdota muy famosa. cuando uno no siente que no puedes con el caso No sé, del hay que paciente, derivar. pero ¿cómo se le deriva? O sea, se le dice directamente, mejor acuda a tal o cual persona. Ujú. Bueno, se deriva, no forzosamente se le tiene que decir el por qué, realmente alguien nos lo va a atender, voy a estar pendiente de usted, hay que seguir trabajando durante un tiempo con el otro psicólogo, oye, ¿cómo vas? Oiga, ¿usted cómo se siente con él? No nomás decirle, venga, háblele y ya está. Sino hay que estar atento de qué está pasando allá. Porque yo, bueno, en mi caso yo nunca he intentado a nadie, pero Ajá. no sé tampoco cómo se hace eso. Se le decía al paciente, Bueno, yo nunca he visto así como una línea directriz de eso, pero yo creo que sobre todo no hay que nada más ahí ujú, estar atento con el otro sujeto, sujeta que le está recibiendo, preguntar, oiga, si fue, no fue, qué le pareció, le recomendarían más, qué sé yo. Pero sí, no nos exime de no derivar. Bueno, algo más del texto que hayan rescatado o que quieran rescatar antes de irnos. Hay muchas cosas muy geniales. Les dije que era un texto bellísimo, que había muchas cosas muy interesantes de técnica, a pesar de que no es psicoanálisis todavía. Pero hay infinidad de cosas bien interesantes aquí. De hecho, todavía ni lo acabamos, pero yo digo que ya hay que leer otra cosa si quieren. Si no, podemos seguir aquí. Este, pero bueno, pues bueno. pues a mí me gustaría terminarlo, no sé qué piensas. ¿Qué otra sección? Yo quería que siguiéramos con el capítulo 12, Interpretación de los sueños. Vamos, sueño de interpretación de los sueños. Ah, bueno, Xochitl, ¿tú también te parece bien que avancemos? Bueno, Sí, igual sin si no lo he problema. terminado,
léanlo, está genial, vienen otras cosas muy interesantes, como cuando habla ahí de que el elemento patógeno es como un cuerpo extraño. Pero que en realidad era como una ramificación y que no sé, o sea, que no es un cuerpo extraño, ¿no? Ajá, un infiltrado, Ajá. dice Freud. Está genial. Ese es otro ahí. Y luego que se implanta en las cosas más familiares. Hay cosas ahí muy siniestras y demás. Y bueno, ahí empiezan a florecer algunas cosas de la transferencia. Yo digo que lo terminen, si no terminar. Y bueno, pues checamos ese El sueño de Irma. Yo no recomiendo, si no han leído interpretación, que empiezan por el capítulo 1, porque es pesado, pesadísimo, ¿No recomiendas? ¿no? Porque es como un estadio, un estudio de la cuestión, o un estudio del arte. Entonces Freud dice, esto se ha hablado de los sueños, así y así, y es Sí, larguísimo. muy introductorio. Sí, entonces ahí no está establecido lo que propone Freud, sino esto se ha dicho. El capítulo 2 es, esto propongo. Desde luego, si lo quieren leer todo, está bien, pero yo no recomendaría que empiecen por el capítulo 1 porque desestima bastante. Entonces, chéquenselo y sobre todo vean, pues, cómo analiza ese sueño, un sueño propio de Freud, que es el sueño canónico, aunque en realidad no es el primero, en donde Freud descubre que el sueño es una realización de un deseo. Alguien eso tú habías quedado de compartir hoy del texto, ¿verdad? Perdóname, se me olvidó. Bueno, ¿alguien quiere compartir un comentario del capítulo 2 de interpretación? ¿Ahorita? O sea, siguiente vez que nos veamos. Yo. Va. Va. Entonces, el capítulo 2, ¿quiere que se los mande o...? Sí, ¿Sí? sí. ¿No está algo que has mandado? No. No, entonces sí, por favor. ¿Usted quiere que se lo mande? Sí, por favor. Xochitl, ¿te lo mando? ¿O ya lo tienes, verdad? Va. Bueno, ahí se los comparto. Pues nos vemos en 15 días. Muy bien. Gracias, maestro. No, ustedes. ¿Qué pasó? Muchas gracias, Xochitl. Nos vemos en Bye, 15 bye. días. Bueno. Sí.